Bueno, le voy a ceder la palabra a Lorenzo. La idea era que él haga una charlita de unos 10 minutos él, unos 10 minutos La Vasca y unos 10 minutos Martín, donde van a ir contando la formación de, de determinadas reglas que tiene el club, de la STM, cosas que ellos planearon y ellos fueron los que empezaron a armar por ahí muchos de los protocolos que hoy seguimos usando y queríamos ver la visión hecha de ellos y ellos nos quieren contar su participación en el club en esa parte de nuestro club. Así que bueno, le doy la palabra a Lorenzo que va a empezar a hablar él y a contarnos. Bueno, gracias por la invitación. Esto surgió en una charla con Norma el 20 y medio como que no se sabía de qué podía ser porque empezaban a salir campañas antiguas, etcétera, pero después se fue conformando esto y como eran varios temas, vi la necesidad de por ahí integrar justamente a quienes más sabían de algunos de los temas que iban saliendo en la charla. Esto es La Vasca y Martín que están en eso, por eso esto de la terna. Bueno, 10 minutos pasan volando, así que algo tengo que decir. Lo que voy a decir más no va a ser nada nuevo para ustedes, porque es archiconocido, pero bueno, tiene que ver un poco con los orígenes, como dijeron ustedes, de la STM, ¿no? Es decir, cómo nosotros, frente a la situación que teníamos, te voy a marcar el tiempo acá, reloj, no marquen las horas, son las 16:55, así me regulo un poquitito. Entonces, frente a la afluencia, de algún modo, la incorporación, la integración de mucha gente, obviamente había que, de algún modo, hacer cosas. ¿Por qué? Porque todas venían con interés, había demanda de participación, de salir a la montaña, etcétera, entonces había que hacer algunas cosas. Obviamente, esto coincidió un poco con una época en la que muchos de estos deportes, digo, porque también incluían el ciclismo, etcétera, la escalada y otras cosas, había que normatizarlas. Entonces el grupo también va creciendo a medida que se hacen campañas, salidas a la montaña básicamente, y la idea era posibilitar que todos aquellos que demuestren interés y condiciones y respeto a las reglas pueda participar, aprender y disfrutar, porque ninguno de nosotros era el gran experto en nada, sino que todos habíamos ido aprendiendo con la práctica. Algunos sí, leyendo, capacitándonos, haciendo cursos. Yo he hecho en el 2001 con Randy, 2005 con el Tony en escalada de hielo y travesía de glaciares y otras cosas, así que teníamos algunos elementos técnicos. Me había puesto un parche acá que me lo tengo que sacar. Bueno, y entonces la idea era aportar, todos éramos voluntarios, que teníamos la mejor de las disponibilidades, obviamente había diferencia entre nosotros, pero en fin, esto digamos, era mejorable la relación que teníamos entre nosotros y también con respecto a el servicio que prestábamos a los otros, ¿no? Básicamente entonces surge un grupo de personas que no voy a nombrar ahora porque cualquier cosa las dejo para la segunda parte, ¿no es cierto? Pero la Vasca, que la veo ahí, era una de las que estaba en la primera STM, pero éramos varios y no siempre los mismos, ¿no? Así que bueno, eh, 5 minutos ya pasaron. Básicamente teníamos que generar capacitación, es decir, crear herramientas. ¿Qué era esto? Una, obviamente, el entrenamiento, de eso va a hablar la Vasca, es decir, de cómo mejorar el estado físico, el desarrollo de los movimientos en un ámbito agreste, con cargas, etcétera. Pero también hacíamos capacitaciones de otra naturaleza, como cuadernillos, que muchos de ustedes por ahí los pueden tener, como estos de cómo desplazarse con piquetas, grampones, escalada en hielo, peligros en la montaña, temas como liderazgo y responsabilidad y otras cositas que, bueno, también cursos. Hubo un curso que lo hizo Jorge Tau sobre RCP y luego hicimos otros cursos como, por ejemplo, travesía en hielo y tránsito de glaciares con Tony, orientación y GPS con Santiago Aspinwall
y Juan Quiroga, y también el primer curso de medicina, digamos, por decir una cosa, o primeros auxilios en zonas agrestes, en la que justamente uno de los capacitadores fue Willy Quiroga, que me pareció haberlo visto por ahí en las pantallitas recién, así que ahí nos conocimos por primera vez. Cursos varios, ¿no? Y hoy, y ya se fueron 6 minutos, menciono algunas de las normativas, es decir, cuestiones que nos permitieron organizar, si se quiere, regular, poner orden, no sé, todos los nombres que se pueden llegar a decir, para poder hacer mejor las cosas o más organizadamente. Obviamente la primera fue la ficha personal y los instructivos que le seguían para poder hacer lo más completo posible. ¿Qué nos permitía? Bueno, básicamente saber quiénes eran los con los que estábamos de algún modo encontrándonos, qué es lo que querían, qué capacidades tenían y si tenían ganas de colaborar, porque éramos algunos que estábamos ahí poniendo el hombro o dando la mano que podíamos en esta salida, etc. Así que básicamente eso, pero también saber el nivel o qué cosas sabían hacer, qué cosas habían hecho como para empezar a poder organizar esto de los niveles, ¿no? En 2007 surge entonces el cuadernillo grados y niveles, que por ahí está en la base de datos. Claro, no todos tenemos acceso a la base de grupos Yahoo donde estaban todos los archivos, pero alguno se lo puede llegar a pedir a Gustavo, que es el que me envió a mí. ¿Qué es esto? Grado es nivel, grado de la montaña, niveles de algún modo de capacidad que había que tener cada uno para poder llegar a desplazarse con cierta solvencia en los distintos ámbitos de la montaña. En esa primera instancia lo habíamos mencionado básicamente en 3, pero ya ha estado un cuarto. ¿Cómo era el bajo, mediano y alto, digamos, ¿no? O fácil, mediano y difícil. ¿Hola? ¿Ahí se fue alguien? Bueno, pero la vasca nomás. Y había un cuarto que era de algún modo ya de alta montaña, que tenía que ver con alturas o duración de las campañas, etc. Otra normativa fue el inicio de los procedimientos de organización y cierre de campaña, cuya primera versión reconocida, etc., fue a noviembre del 08, que de algún modo establece o se reconoce en la comisión siguiente, en la que estaba Sanuelo, lo vi recién en una pantallita, en marzo del 09, pero que veo que hay últimas versiones del 2015, el 2016, etcétera, con de algún modo ampliaciones, reformas a estas iniciales, pero que conservan en buena parte algunos de los puntos esenciales. Otro de los procedimientos que hicimos fue el de frente a accidentes e incidentes, ¿no? La primera versión fue también en octubre del 2008, se normaliza en el marzo del 2009, luego la explicitación de riesgos y deslinde de responsabilidades, que tuvo una versión breve en principios del 2006, después otra en el 2008, había mencionado la ficha personal anteriormente, y luego se vienen a también, obviamente, para poder facilitar el seguimiento de quienes hacían todo este movimiento de campañas, el informe de campañas que los referentes teníamos que hacer, así como también la posibilidad de que los mismos integrantes del grupo que hacían las campañas hicieran una autoevaluación de la campaña. El otro documento que obviamente después se amplía, se perfección, algo por el estilo, sobre eso seguramente van a surgir algunas dudas, como ya surgieron en las charlas anteriores, fue el de pautas o criterios de nivelación, ¿no? Establecidas inicialmente por un subgrupo de la STM, que luego el tema sobre el cual va a hablar la vasca, ¿no es cierto?, aquí presente. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Fueron unos años en los que, bueno, hicimos lo que pudimos, tratando de generar un contacto con la gente, tratando de dar un poco un seguimiento a esas demandas, o un cumplimiento a algunas demandas en la organización de campañas. Tengo
que en el 2004, por ejemplo, el 2003 se integraron 7 personas, de las cuales hay uno solo ahora actualmente, Guillermo. En 2004 ingresaron 37, de los cuales actualmente hay 9, pero también hubo 3 que tuvieron influencia en los últimos años. 2005, 19 miembros nuevos, que se van sumando a los anteriores. 2006, 55 nuevos miembros, de los cuales actualmente hay 7 y 8 estuvieron hasta hace poco. 2007, 47 nuevos miembros. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría somos, de los que creo que estamos aquí escuchando, más o menos somos de distintos años. No importa ahora los nombres, los tengo acá registrados. Es decir, una movilidad, una cierta continuidad de justamente de esta cantidad de personas que permanecían y eran de algún modo los portadores de, bueno, y ya con esto voy terminando, los portadores de algún modo de todos estos elementos, pero también un grupo de movimiento, de gente que obviamente por distintas razones se iba distanciando, retirando, saliendo, etc. Así que, bueno, fue unos años de cierta movilidad, bastante movilidad, y se hizo lo que se puede. Así que 10 minutos o'clock, y gracias por escuchar, después cualquier cosa seguimos. Aclaro esto, nosotros no somos integrantes actuales de la STM. Si surgen planteos que tienen que ver con posibles modificaciones a los actuales reglamentos, normativas, será cuestión de que alguno de los STM pueda opinar sobre el tema. Gracias, hasta la próxima ciclo. Si necesitabas decir algo más, unos minutitos, podés, no es un debate presidencial que son 10 exactos, pero era más o menos. Pasaron a 11, sí, se pasaron a 11. Bueno. Vasquita, te damos la palabra a vos. ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Bueno. Hola a todos. Bueno, empiezo. Yo también puse el cronómetro funcionando como para tener una guía. Primero agradezco a Lorenzo que me invitó en esta oportunidad y yo entré al GAEM porque él me invita en aquellos años, 1995. Así que agradezco haber entrado al grupo porque era una actividad que a mí siempre me gustaba hacer, al aire libre, con montaña, bicicleta, remo, escalada, lo que sea, donde me dio la oportunidad de entrar a un grupo para compartir experiencias, conocimientos, tanto el grupo conmigo como yo lo que pude aportar o estoy aportando al grupo. Así que sumamente agradecida. Bueno, haciendo referencia, ahí Lorenzo había nombrado lo del PAFIS, el Plan de Actividad Física Saludable, que es lo que a mí me habían convocado para organizar, porque soy profe de educación física, pero yo no soy entrenadora. Entonces, yo hice todo el PAFIS, lo elaboré en función de los socios del GAEM en forma general, apuntando a las actividades que hacíamos en el grupo y apuntando a que cada socio tome conciencia de lo que significa hacer actividad física y aprender a escuchar las señales que le da el cuerpo. ¿Cuáles son esas señales a que me hago referencia? Las señales de la temperatura corporal, del aumento de la frecuencia cardíaca. Si no se respira bien, aparece el dolor en el abdomen, ahí al costado. ¿Qué hacer cuando vamos rápido y no damos más, nos cansamos? Bueno, todo eso es, o sentir un dolor muscular, un dolor articular, o demasiado peso cuando tenemos la mochila. Todas esas son señales que tenemos que escucharlas para saber qué hacer en consecuencia. Eso significa que tendremos que ir más lento o cambiar el ritmo de la respiración, descansar, etc. Eso apunta el PAFIS en general para que tomemos conciencia. Y también habla de un diagnóstico de todos los socios con una prueba. En ese momento la prueba más común era el test de Cooper,
donde era una prueba inicial. Y eso, a cada socio, cuando hacíamos esa prueba, nos indicaba dónde estábamos parados. De acuerdo al rendimiento de esa prueba, podía ser de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, podía estar en el nivel inicial, podía ser regular, medio o que estuvieras bien entrenado. En base a eso, se seguía un cuadro donde había una frecuencia, que lo mínimo eran 3 veces por semana, donde se hacían diferentes entrenamientos. Llámese entrenamiento de resistencia, de intensidad o un entrenamiento fraccionado. ¿Eso qué nos llevaba? A que los socios teníamos que ir 3 veces por semana al GAEM, digamos, hacer el entrenamiento. Y la idea era que un día, habíamos estipulado el sábado, para que concurriéramos todos los socios del GAEM. Y ahí nos dividíamos en 3 grupos, de acuerdo al nivel digamos, de entrenamiento que tenían. Por ahí eran colores, qué sé yo, el verde, el celeste, el verde y el rojo. Entonces, uno era el mínimo, el más suave, y el otro era el más intenso. ¿Qué nos permitía esto? Que fuéramos todos juntos el sábado al GAEM, que la subcomisión de trekking y montaña, los referentes, los ayudantes de referente y demás, podían ver el comportamiento de todos los socios en cuanto al entrenamiento. Entonces, eso a la hora de anotarse para hacer las campañas según el nivel de la montaña, te daba el pie para decir, bueno, fulano sí hace actividad, lo veo, está, y eso era, digamos, una condición importante que se cumpla, aunque sea una vez por semana, que todos concurrieran al GAEM, al entrenamiento. También hay una relación del acondicionamiento físico, digamos, con los niveles. En los niveles y la clasificación de los diferentes niveles, le habíamos puesto un número, 1, 2, 3, 4 y 5. Y según criterios de clasificación, estaban divididos en A, B y C. Quiere decir que para los socios deberían cumplir con requisitos de esos niveles para poder hacer las montañas o las actividades que proponía la STM. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, que todos tuvieran un entrenamiento adecuado, que tuvieran experiencia para poder hacer esa actividad y que también hayan hecho algunas capacitaciones. El tema era también que se ponderan los valores de cada variable. Por ejemplo, si cada nivel, el nivel 1, el nivel 2 o el nivel 3, las variables se ponderaban todas. La suma de esas variables entonces era que podía hacer esa actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que si un socio solamente hacía capacitación y no hacía un entrenamiento, no hacía o no participaba en el GAEM y no hacía una experiencia para hacer esa actividad de montaña, aunque hubiera hecho mucha capacitación, no le alcanzaba para hacer esa campaña, esa salida de montaña. Eso era importante, que todas, digamos, cada nivel tenía que tener lo mínimo indispensable para que
lo mínimo indispensable para que pudiera hacer esa campaña. Nosotros veíamos, ¿cuánto vaya? 8. Una de las cosas que veíamos es que así como desde el que nosotros empezamos hasta ahora, por ejemplo, las capacitaciones ahora se hacen con profesionales, llamémosle eso, profesionales, en el tema. Yo creo que también para el entrenamiento se debería tener un entrenador, un profesional, un profesor docente que tenga experiencia en entrenamiento y que esté dentro del GAEM. Justamente porque hay muchas inquietudes, muchas preguntas que las tiene que hacer alguien que se dedique, digamos. Me parece que eso es un tema a incorporar por el GAEM. Y también otro tema para incorporar, para ir ampliando las inscripciones en un futuro, para seguir con el semillero de muchas, que este grupo del GAEM perdure en el tiempo. Quizás se debería apuntar también a gente más joven para formarla, y para formarla justamente en esto de hacer campañas de montaña, rappel, escalada, además. Y se debería hacer eso, y que se me escapó. Bueno, juntamente las edades más jóvenes, bueno, no sé si hay algo más, estoy más o menos en el tiempo. Eso. Creo que nada más. Bien, bien, Vasca. Si te acordás después no les decís qué se te quedó ahí dando vuelta. Se me quedó algo con los jóvenes. Bien. Sí, después, bueno, después hablaremos y nosotros algunas cosas vamos planeando y viendo, pero nos gusta por ahí tomar nota, ¿viste? De los pensamientos por ahí de todos los socios, así que por eso era la idea también. Martín, se me perdió. Allá está Martín. Martín, ¿cuánto queda, Norma? ¿Sabés cuánto queda? Yo hice 10 minutos, 36. Bueno, Martín, te cedo la palabra a vos. Tenés apagado el micrófono. Cuando quieras, activalo y... Te aviso cuando quede poquitito, Dale. chicos. Bueno, gracias por la invitación. Veo algunas caras conocidas, otras que espero en algún momento conocer. Yo no te presenté, pienso que la mayoría te conoce. Bueno, es Martín Martescuchena. Él es ex socio del GAEM, igual siempre sigue vinculado a las actividades por ahí de capacitación. La compañera de él es socia hoy activa del GAEM también, y él por motivos laborales y profesionales hoy se encuentra un poquito alejado del club, pero siempre nos tiene, me parece, en el corazón, y ya nos dirá él, pero bueno, está dispuesto siempre a darnos una mano con una charla, y lo presento un poquito porque por ahí es al que menos conocen los nuevos, ¿no? A la Vasca y a Lorenzo lo conocen, y Martín por ahí es alguien que no lo vemos tan asiduamente en el club, pero siempre está colaborando con nosotros. Te dejo, Martín, nada más. Bueno, gracias. La realidad es que la flaca no me deja ir, por eso no voy. Pues estoy en Zoom escondida, para que no vea que estoy acá. No, bueno, como decía Gustavo, fui socio hasta hace unos 3 años atrás, 3 o 4. Ingresé al GAEM allá por el 2005, como decía Lorenzo, que hizo un laburo de sistematización impresionante. La verdad que una estadística muy buena, y que en los grupos está piola porque ayuda, porque tira datos, porque colabora, porque es parte de la historia de lo que es un grupo, ¿no? El grupo está compuesto por seres humanos, y los seres humanos somos todos diferentes, pero estos seres humanos que somos todos diferentes nos encontramos en un punto en común. Y el punto en común es las ganas de compartir una actividad como es, por ejemplo, el montañismo, o el senderismo, o andar en kayak, o el ciclismo, como se fue diversificando después de un tiempo el GAEM.
Yo ingresé en el 2005 de la mano de Dani, ya habíamos sido novios varios años, tuvimos un año de interrupción en el noviazgo, cosa normal y natural en todas las relaciones, y en ese año la flaca entra al GAEM, y cuando volvemos a encontrarnos, la vida nos encuentra de vuelta después de un año que no nos veíamos, nos pusimos de novio nuevamente, y ahí me cuenta del grupo en el cual estaba. Yo ya hacía montañismo con amigos por afuera, algo muy esporádico, entrenamos muy de las perdidas, tenía otra condición física propia de la edad, no ahora que estoy un poquito más, la cuarentena me hizo engordar más de lo que estaba. Y cuando volví a encontrarme la flaca, ingresé al GAEM y la verdad que encontré un lugar maravilloso para poder acercarme a un medio que es muy lindo como es la montaña. Varios de los que conocí al principio están acá, Lucas, bueno, Lorenzo, La Vasca, Jorge creo que entró por ahí, Jorge y Cris entraron por ahí, me parece que entramos todos medio juntos, y la verdad que creo que en estos minutos que quiero charlar con ustedes y que me invitaron y que estoy muy agradecido porque como dijo Gustavo, siempre el GAEM forma parte de mí el GAEM, creo que algunas personas nos marcan algunos lugares y el GAEM dentro de los grupos en los cuales he estado y en los que estoy actualmente, el GAEM tiene un lugar muy preponderante porque me permitió desarrollarme un montón de cosas, inclusive en lo que hago hoy como profesión. Yo trabajo de bombero voluntario también en Cipolletti, y creo que parte de esa pasión se incrementó por la solidaridad que vi en el grupo, en el GAEM, ¿no? Creo que potenció mis ganas de poder llevarlo a otro lugar en una forma mucho más activa. Y como pasa en todos los grupos, el GAEM no está exento de la estructura que necesita un grupo para poder seguir en el tiempo, más allá de la renovación de los socios, de la renovación de gente. Los grupos en general tienen que tener ciertas características y condiciones para poder tener persecución en el tiempo, ¿no? Si no, desaparecen rápidamente. Y el GAEM ha demostrado a lo largo de los años, lleva casi 30, un poquito más de 30 años, ¿no? Si no me equivoco, o por ahí, ha demostrado que ha cumplido con las características propias de lo que es el GAEM, con un montón de factores que son necesarios, son condición sine qua non casi para que un grupo continúe. Y parte de estas condiciones son afiliación y pertenencia, por ejemplo. Para poder estar en un grupo es condición necesaria sentir pertenencia. Y esa pertenencia comienza con la afiliación. La afiliación es lo que surgía al principio cuando nos acercábamos así muy temerosamente a la barda, a ver qué era esto de este grupo de locos que caminaban por la barda, y nos encontramos que cuando la gente llegaba era bien recibida, a diferencia de otros grupos que había ahí en ese momento, era bien recibida, era contenida, y esas personas rápidamente, la mayoría generaban una pertenencia. Todo grupo necesita sí o sí como condición necesaria la pertenencia para poder continuar. Si no hay pertenencia, si no está la camiseta puesta, y muchas veces se hace bastante difícil. Esa pertenencia va de la mano de la comunicación. Y el GAEM era un lugar en el cual había una comunicación, inclusive en subgrupos, uno generaba empatía con unos, con otros no generaba tanta empatía, porque bueno, los vínculos humanos son así. Y cuando se generaba este sentido de pertenencia acompañado con la comunicación que había entre los distintos socios, sí se generaba una sensación de que el GAEM era un grupo en el cual uno podía permanecer, podía cooperar y podía aprender. Otra condición necesaria para poder estar en un grupo. Es necesario poder cooperar en ese grupo. Cooperar significa poder dar algo de lo que uno sabe y a la vez aprender algo de lo que otro sabe. Y el GAEM genera esto, generó mucho en ese momento, por algo explotamos tanto, Lorenzo lo dijo muy bien en las estadísticas, por eso creció tanto. Hubo un año que el GAEM se llenó de un montón de gente que por distintos motivos después se fue alejando, pero que dejó cosas bastante importantes en el grupo y colaboró. Entonces ahora hasta ahora tenemos que el GAEM es un grupo en el cual se genera pertenencia rápidamente, es un grupo en el cual se puede comunicar, tiene un rol social bastante importante entre sus miembros, se fomenta esto de conocerse, de juntarse, de compartir. Ha habido muchos periodos de mucha cooperación y necesita sí o sí esa cooperación para generar en la retroalimentación aprendizaje. Yo aprendí muchísimo del GAEM. Y cuando digo que aprendí mucho del GAEM, es que aprendí mucho de la gente del GAEM. Mi primer cumbre fue con Lorenzo en Hernani, y estaba Jorge, y estaba Eduardo Benco, y había un montón de otra gente,
y si uno aprendió a caminar en la montaña es por el aprendizaje que tuvo gracias a esa cooperación de esa gente, que hoy inclusive no están en el Zoom, pero que son muchísimas. Me voy a olvidar de alguna, así que no quiero nombrar a todos, pero esa cooperación generó que uno aprendiera y se acercara a la montaña, no como si uno estuviese por fuera de la montaña, se acercaba a la montaña por dentro de la montaña. ¿En qué sentido? Uno era parte de la montaña porque era parte de un grupo. Había otros grupos que simplemente se dedicaban a llevar gente a la montaña, o tenían el lema de que en la montaña cada uno era autosuficiente. Y en cierta forma en la montaña cada uno es autosuficiente, pero cuando se va en grupo hay una conexión, hay una hermandad, hay una unión que hace que tengamos que mirar al otro de una forma diferente. Yo creo que en la montaña hay dos tipos de personas, o en el sendero. El que pasa al lado tuyo te mira y te acompaña, o el que pasa al lado tuyo te mira y te deja. Bueno, el GAEM era de los grupos, y creo que es de los grupos, que pasaba por al lado de alguien y lo acompañaba. Y eso es muy importante, porque habla de una cooperación en esto que es un grupo humano, que son todos diferentes, que son todos distintos, y que se juntan sus vidas en un punto en común, que es caminar la montaña, escalarla o andarla en bicicleta. Eso es importante, y el GAEM si hoy sigue es porque va llevando adelante esos vectores, esos pilares que tienen que tener todos los grupos. Y como todos los grupos también hay resistencias y hay tensiones, y esas tensiones generalmente están dadas por lo nuevo y lo viejo. Y esto no es lo nuevo y lo viejo en sentido de edad, sino en sentido de mirada. Siempre las miradas diferentes en los grupos generan tensiones. Y esa tensión es importante trabajarla y se trabaja con la comunicación. En el GAEM, en el tiempo que estuve en la STM, tuvimos mucha tensión, porque creo que nos encontró en un momento en el cual teníamos que sí o sí, como dice Lorenzo y como dijo la Vasca, y como seguramente Jorge puede reforzar, y Néstor Chemon, que ahí los veo, y Lucas, teníamos que generar un dispositivo en el cual el GAEM no se transformara simplemente en un grupo, en cumplir el sueño a alguien de que vaya a la montaña por ir y después nunca más volver, o que lo haga sin ningún entrenamiento previo. Porque la montaña es un medio que es bastante hostil, y si uno va a la montaña a hacer algo muy chiquitito de un par de horas, es una cosa, y si uno va a la montaña a permanecer, a dormir en la montaña, a quedarse, es prácticamente otra. Ahora uno prende el GPS, o pone Google y sabe las condiciones climáticas, y aún así la montaña a veces modifica su clima. Cuando nosotros arrancamos no estaba tan a la mano eso, y entonces teníamos que analizar un poco el clima, teníamos que saber algunas condiciones para que en la montaña no nos quedemos con alguna mala sensación. Porque otra cosa que tenía el GAEM era que te acercaba, por lo menos los que yo llamo los viejos del GAEM, ahora estoy más cerca de los viejos que de los jóvenes, ya pasé los 45, lo que te enseñaban era acercarte también, por lo menos en esta parte que yo estuve, sé que en los comienzos del GAEM no era tan así, era como más aguerrido, pero te enseñaban a acercarte de una forma responsable. Y nosotros creímos en ese momento que era muy importante acercarse a la montaña de manera responsable. Por eso los niveles que se formaron, por eso la insistencia en tener un buen estado físico, porque si alguien se lastima en la montaña, como vimos tiempo después con Willy, en los cursos de socorrismo en zonas agrestes, veíamos que es muy distinto socorrer a alguien en el ámbito urbano y muy diferente socorrer a alguien en el ámbito agreste. Era muy distinto. Cambian las condiciones, cambian los tiempos, cambia la forma en la cual nuestra cabeza funciona, sabiendo que estamos muy lejos de cualquier otro lugar. Entonces, todas esas cosas nosotros quisimos en ese momento darle un marco normativo, que seguramente, quizás algunos lo escuchan, nos fuimos de mambo, porque a veces le dimos mucha normatividad a ciertas cosas, pero en ese momento creímos que era necesario. Y de esa forma generamos que la mayoría de nosotros fuese seguro la montaña, más allá de que esa normativización en ese momento generó tensiones internas en el grupo. Pero que haya tensiones en los grupos no está mal. Es imposible conseguir los grupos humanos sin tensiones. No existen los grupos sin tensiones. Por más que yo sea amigo de Juan, Pedro y Luis, y seamos casi hermanos y nos conozcamos de toda la vida y seamos casi iguales,
siempre va a haber tensiones porque somos diferentes y porque pensamos diferentes y porque la vida nos atraviesa en forma diferente y a pesar que nos encuentra en algún punto en común. Dale, Martín. No aburrirlos. Comentaba esto de las tensiones, ¿no? Siempre en los grupos están las tensiones. Y algo importante que quizás es un aprendizaje que yo tuve tiempo después, es que en todos los lugares en donde hay puestos a cumplir, o sea, o hay puestos al cual uno los agarra porque quiere, porque nadie está en el GAEM porque lo obligan, todos estuvimos ahí porque realmente teníamos pertenencia al GAEM, y a pesar de que de que yo ya no estoy más, tengo sentido de autoridad de pertenencia, y hay algo que nosotros desde la formación que yo tengo llamamos mutua representación interna, que es que a pesar de que no estamos en forma física en un lugar, tenemos una representación muy fuerte del otro, ¿no? O sea, del otro como individuo, o sea, del otro como grupo. Y el GAEM, en forma permanente, tiene una mutua representación interna del GAEM, porque forma parte con Dani de nuestra vida. Bueno, Dani también estuvo en algunas comisiones, y cuando uno tiene esa mutua representación interna, cuando uno se representa en un lugar y lo siente como propio, realmente, más allá de que no esté, hay una constante alimentación de eso, uno sigue creciendo. Con muchos de los chicos nos seguimos viendo después, por más que no estamos, nos seguimos juntando, y eso también surge desde el GAEM, desde un grupo muy lindo como es el GAEM. Hay algo que tener en cuenta que yo aprendí mucho de cuando estuve más orgánicamente en el grupo, que es que creo que los roles que uno cumple tienen que tener una fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento no tiene que estar en el rol en general, pero sí en la función que uno cumple dentro de los grupos. Tiene que haber un tiempo en el cual uno diga, bueno, sigo hasta acá, y después sigue otro que me reemplaza, y sigue aprendiendo, mejorando lo que nosotros pudimos hacer, o lo que personalmente pude hacer, y dejé en ese lugar. Porque si no hay una saturación de aquellos que tienen un rol más activo. En todos los grupos, en todos los grupos humanos hay roles, ¿no? Y esos roles tienen que estar bien marcados, tienen que estar bien especificados y tienen que tener una fecha de vencimiento. Pero la fecha de vencimiento es sobre el rol en particular, no es sobre la tarea. Y esto es algo importante que también es muy necesario en los grupos. Una tarea en común, y el GAEM tiene una tarea en común. La tarea del GAEM es que la gente aprenda montañismo, más allá de que hay un rol social, más allá de que hay un rol de generación de amistades y de formación de pareja, porque imagino, en algunos casos se han formado parejas, estoy pensando en Pablo Córdoba y Cecilia, y seguramente me olvido de otras y de muchas que no conocimos. Entonces, más allá de eso, el GAEM tiene que tener una tarea, y la tarea es la montaña, es el senderismo, en los distintos niveles. Por eso es importante también el trabajo que se hizo en su momento de los niveles, porque le da la posibilidad a un montón de gente que tenía ciertas limitaciones físicas, que no son limitaciones, sino que tenía ciertas características físicas, ciertas características de edad, ciertas características en particular, a poder acercarse al senderismo, a la barra, al montañismo, justamente distintos niveles. No hace falta para estar en el GAEM ir a Aconcagua, no hace falta para estar en el GAEM ir al Lanín, pero sí hace falta para estar en el GAEM las ganas de poder aprender y dejar algo en ese grupo. Y los niveles estuvieron muy buenos. Por ahí capaz que nos pasamos de mambo con el tema de la exigencia de la parte física, pero forma parte también del aprendizaje que estábamos haciendo en ese momento. Estábamos caminando y aprendiendo como grupo, porque nadie era experto en calificación de niveles de montaña. Lo que sí teníamos muy presente es que no queríamos que nadie se lastime en la montaña, porque lastimarse en la montaña puede tener dos consecuencias importantes. Una es la propia seguridad de la persona, la otra es la seguridad de todo el grupo, porque nadie va a abandonar. Nosotros nunca tuvimos la idea de dejar a alguien en la montaña para que sea autosuficiente, pero también es la pérdida de la posibilidad de esa persona de acercarse a la montaña de una forma agradable. Por eso era importante los niveles, porque si yo antes de hacer montañismo hice el altismo. Volaba a la Delta acá en Neuquén lo hice durante muchos años, hasta los 25, que después se me complicó. Si a mí me hubiesen puesto una la Delta al principio, me hubiesen largado por la montaña, por la barda, me hubiese roto la cabeza y seguramente no hubiese querido volar nunca más en la Delta. Entonces, cuando hice el curso, me fueron hacer de a poquito pequeños saltos de pollo, que llamábamos salir corriendo con el ala y despegar 1 metro del piso, hasta que uno va tomando confianza en uno, confianza en el equipo, confianza en el entorno y en la gente que está al lado tuyo, y así uno va creciendo. Y llegué a competir para la provincia de Neuquén en su momento en altismo. Lo mismo
me pasó con el GAEM. Si yo traía una experiencia previa, me encontré que había gente que desinteresadamente te explicaba, che, no, Martín, no hagas esto, porque te vas a quemar. Como me pasó una vuelta en la NIC cuando fuimos a subirlo en un día, que yo estaba súper entrenado, y cuando llegó a un lugar en el cual se habían frenado todos, dije, yo sigo y los espero arriba. Y el referente, que era en ese momento Miguel Guillén, que si bien Miguel tiene él es de por sí una persona bastante como competitiva, eso, me dice, no Martín, no subas recto, porque te vas a agotar, cortala, zigzagué la montaña como hacemos siempre. Y yo dije, nada, bueno, estoy sobrado, tenía, no sé, 29 años, estoy sobrado. Y la corté, me fui derecho para arriba, le saqué como casi 2 horas al resto. Cuando me siento y los espero y llegaron, me voy a levantar, no me podía levantar. Me quedé ahí, no me podía levantar, no sentía las piernas, se me había bajado el azúcar. Me costó casi 40 minutos poder recuperarme, y cuando los que podían seguir subiendo, que era Miguel y una pareja de chicos que venían por fuera del GAEM, decidieron subir, me dice el flaco que había visto que venía muy bien entrenado, me dice, subir, y yo, no puedo subir, no, si subo no llego. Y bueno, uno va aprendiendo, y las cosas son así, ¿viste? Es como que a veces uno hace más caso y a veces no hace caso. Pero lo importante es la mirada siempre de alguien que tiene más experiencia y te va diciendo, che, guarda, fíjate, yo ya hice esto, y no lo hagas porque no está bueno. Y eso es el GAEM, mayormente. Indistintamente que tuvimos históricamente siempre algunas tensiones en todos los grupos, en la STM, en la comisión directiva, porque nada, porque uno se apasiona estando dentro de lo que es los grupos y estando dentro de un rol, y lo quiere cumplir de la mejor manera, y a veces no se da cuenta que quizás está siendo demasiado vehemente en algunas cosas, pero los grupos son así. Lo importante es tener en claro cuál es la tarea del GAEM, tener en claro que uno tiene que estar en el GAEM en lugares orgánicos por un tiempo, después tiene que dejar ese lugar, porque aparte es desgastante, y esto ya lo digo como experiencia personal en otros grupos y en otras instituciones con las cuales trabajo, es desgastante la función, por más que sea una función recreativa, o sea, una función en la cual lo que motoriza es estar ahí porque uno quiere, la pasión, pero igual desgasta, y saber que en realidad el GAEM es un lugar en el cual a la mayoría de nosotros creemos que es un lugar que nos cuida. Y eso es importante. Entonces a veces los que estábamos ahí nos enojábamos porque nos decían, che, no, fíjate, Alanín no estás para subir, y uno pensaba, pucha, pero si yo voy a un guía de turismo y le pago al guía de turismo, y el guía de turismo me sube, y sí, y es verdad, el guía de turismo te sube, pero bajo su responsabilidad, con un porteador que si vos te cansás te lleva la mochila, y con otra mirada y otro concepto de lo que es estar en la montaña. Y el GAEM no tiene ese concepto, y creo que nunca lo tuvo. El GAEM siempre tuvo el concepto de que vos llegues a la montaña de una forma en la cual la disfrutes en compañía, vayas a la montaña caminando a la par de otro, ni adelante ni atrás de nadie, sino en conjunto con un montón de gente, y aproximándote en forma segura, que eso es lo más importante. Así que creo que el espíritu del GAEM, no sé, por más de ese tiempo que no estoy, creo que sigue. Una pata muy importante del GAEM, la cual a mí, si vuelvo en algún momento, me gustaría explorar el tema de las cavernas, el tema de la espeleología. Es un área muy fuerte que tiene el GAEM, la espeleología surge también desde ahí, de la espeleología, así que creo que es un grupo muy diverso, no hay otro acá en la zona con tanta diversidad y con tantas actividades, y eso también cuesta, ¿no? Eso también es no es un peso, pero no es la palabra indicada, pero sí es una responsabilidad, porque hay mucha gente hay gente que hace una actividad, hay gente que hace otra, hay gente que hace montañismo, espeleología, que hace remo, y bueno, es difícil poder congeniar todo eso y que todos se sientan cómodos. Entonces, es un gran esfuerzo que requiere, y acá coincido con la Vasca, requiere que haya en cierta forma una renovación. Lo hablábamos ayer con los chicos en el Zoom que hicimos de prueba. Creo que el GAEM es como que esperaba también de parte de muchos de nosotros que estábamos en una edad y media intermedia, un recambio, y bueno, la vida nos ganó a muchos de nosotros con la paternidad que llegó media pisando los 40, la construcción de nuestras casas, terminar nuestras profesiones, empezar otras actividades, y bueno, creo que ahí hubo como un pequeño hueco que quedó ahí en el medio, pero nada, el GAEM tiene raíces muy fuertes, tiene un lugar ganado
dentro de la comunidad de las actividades físicas en la ciudad de Neuquén, y nada, creo que es un lugar en el cual de a poco se le encuentra la vuelta, mucha gente más puede ingresar y poder llevar adelante algo que es tan lindo como el contacto con la naturaleza. Así que bueno, por mi parte les agradezco muchísimo la invitación, es un gusto volver a ver un montón de gente conocida, haber conocido gente nueva, y espero en algún momento, ya lo he dicho muchas veces, así que ya no me creen, pero espero en algún momento poder integrarme de vuelta al GAEM con tiempo, ¿no? Yo actualmente vivo en Fernández Oro y bueno, también la distancia en parte se me complica, así que espero poder volver. Y gracias a la montaña, tuve con Daniel, y ya con esto termino, la maravillosa experiencia de poder llevar a Muriel, que es mi hija de 6 años, cuando tenía 9 meses, llevarla a la montaña, junto con Jorge y Cristina que están ahí, junto con Daniel Emigro, que también lo veo, creo que también estaba Norman, ya no me acuerdo, pero cuando tenía 9 meses, y junto a Pablo Córdoba y Cecilia, que era otra pareja que también estaba en el GAEM, llevamos a Muriel al refugio del Tronador, con mucha nieve, con 9 meses, con una mochila porteándola, la porteó la flaca hasta el refugio, y la cara de felicidad, me olvidé, Gustavo, de mandarte esa foto, la cara de felicidad al final, cuando bajamos, de Muriel, cuando la destapamos de la mochila, porque como había mucha nieve y era muy chiquita, Muriel se sacaba los anteojos que le habíamos comprado, unos anteojos muy copados para sol, realmente para niños, pero muy buenos, se los sacaba. Cuando le sacamos los anteojos, le sacamos la capucha, la cara de felicidad de Muriel es impagable. Es impagable. La verdad que eso también me dio la posibilidad del GAEM. Con todo lo que aprendí, de llevar a mi hija a una actividad que hoy le encanta, porque ella vamos a acampar y le encanta acampar, le encanta la montaña, le encanta treparse. Y bueno, eso también es una prosecución de lo que uno aprendió en un lugar tan lindo como es el GAEM. Y bueno, les dejo un abrazo y espero que continúen con toda la energía. Muchas gracias Martín, muchas gracias La Vasca, muchas gracias Lorenzo. La idea ahora es por ahí, si alguno quiere hacer alguna pregunta en particular, ya que tomé la palabra, voy a hacer alguna yo. Me quedaron miles de preguntas, la verdad que todos tienen muy rico su conocimiento sobre un montón de temas. A las 3 personas que hablaron hoy siempre son guías y ejemplos de muchas cosas los 3. Con los 3 siempre tengo alguna cosa que me acuerdo, salgo a caminar a la Vasca, salgo a caminar a la Barda y me acuerdo de cuando salí a entrenar con la Vasca y te queda algo, alguna charla de Martín, salidas a la montaña con Lorenzo, siempre me generan y me voy acordando de todo esto, de ellos 3 porque hablan, pero me acuerdo de la mayoría de la gente del club de la misma forma, pero bueno, ellos me han dejado varias cosas bien marcadas, ¿no? Y tengo miles de preguntas para hacerle y me gustaría charlar horas por ahí con ellos. Por ahí disculpame que te interrumpa. Si alguien quiere hacer, vas a empezar vos, pero si alguien quiere hacer preguntas, yo ahí anoté en el chat que el que quiera preguntar vaya anotándose, porque a veces es difícil con tantas imágenes ver quién levanta la mano, así que si quieren preguntar, vayan anotándose con el nombre nada más y yo voy haciendo el listado. Gracias, Vicky. Dale. Sí, bueno, lo que quería preguntar por ahí, creo que a Lorenzo le podría preguntar, una de las cositas, es a raíz de ¿cuál fue el disparador a generar estos niveles, ¿no? O a La Vasca o a Lorenzo, el que quiera contestar, o Martín, más de todo eso. ¿Cuál fue para ustedes como subcomisión o los encargados en ese momento de empezar a generar estos niveles que hoy tiene el club? Bueno, acá tengo el cuadernillo, obviamente no se pueden ver. Esta es la carátula del cuadernillo, ¿no? Que decía introducción a los grados de dificultad y niveles de capacidad de trekking, ¿no? El siguiente material ha sido confeccionado para la información y capacitación interna del integrante del GAEM. El propósito del mismo es unificar criterios, establecer pautas comunes y describir características acerca de los grados de las dificultades y niveles propias de las actividades vinculadas a una de las modalidades del montañismo, es decir, es el trekking, ¿no? ¿Qué cosa? Bueno, la gente entraba y ya quería subir al Lanín. Yo personalmente, te digo ahora, fuera de cámara, digamos, te puedo decir sí. Yo cuando me fui con el Tony a la Aconcagua, subí hasta arriba de Berlín y arriba de
de la Independencia, etcétera, había chicos que habían subido la atravesada y se fueron para allá, chicos, gente de la universidad. Si vamos al caso, yo llevé gente también a Lanín, fuera del GAEME, fueron amigos de Cinco Saltos, etcétera, y habíamos hecho unas subidas por las bardas y fuimos, hicimos cumbre en el Lanín, etcétera. Es decir, a esto. Una cosa es poder hacerlo individualmente con 2 personas y otra es un grupo como el que estábamos haciendo, donde había que de algún modo establecer, digamos, por la experiencia que nosotros teníamos, por lo que nos había costado subir distintos tipos, por los tiempos que estos implicaban, por las alturas que cada uno de los cerros tenían, por los equipos que teníamos que tener para poder llegar a hacer ese tipo de cosas, era poder generar un poco un marco, un orden, de algún modo, de nivelación de qué es lo que está en juego cuando hablamos de, bueno, nosotros establecíamos 2 nombres, grados de las dificultades y niveles de capacidad. Es decir, establecer una correspondencia entre los tipos de montaña que habían, grados de altura, condiciones invernales y todo eso, y las capacidades que podíamos o que teníamos que tener para poder más o menos estar seguros, disfrutar y saber cómo resolver algunas situaciones. Estas capacidades implicaban obviamente no solo el entrenamiento físico, sino también el poder manejarse en algunos de estos terrenos, es decir, caminar, como dijo Martín hace un rato, en zigzag, utilizar las piquetas y los rampones, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, era tal la diversidad, yo ya había dicho hace un rato la cantidad de gente que entraba. Entonces, ya en el 2004, tengo papeles por ahí, estos días estuve revolviendo cajones por ahí, aparecieron cosas, y además cuadernos de cosas que anotaba cuando nos juntábamos, etc. Cuadernos, digamos, de donde ya establecíamos más o menos diferencias, ¿viste?, entre algunas cosas y otras, como que sea, hasta que finalmente surge esto en el 2007 con claridad, como normativa ya interna para poder organizar la cosa. Y de acuerdo a eso, o mejor dicho, junto con eso, surgen las otras cosas, ¿no? Es decir, la necesidad de los informes de campaña para poder ir dándole puntaje a la gente, los niveles con los cuales era evaluado. Y aquí yo tengo de algún modo varias cosas, por ejemplo, bueno, las montañas o digamos, las distintas salidas que se hicieron en el 2004, 2005, 2006, 2007. Aquí tengo otra planilla donde llevaba el registro no solo de las salidas que se hacían en cada año, sino también el puntaje que cada uno de los integrantes tenía, ¿no? Entonces, haciéndola corta, porque si no, se hace largo con algo que ya se sabe. Ordenar y permitir un poco la cosa. Vos me decís, o puede haber alguna pregunta, como alguno por ahí me lo ha hecho, y uno que tiene un buen estado físico, que ha hecho otras cosas en la montaña, tiene que bancarse de algún modo tanto tiempo en el nivel 2, por ejemplo, para llegar recién, o hacer tantas campañas del nivel 2 para poder llegar recién a pasar al nivel 3 y subir a la NIN, cuando en realidad por ahí está más sobrado que otros. Y sí, yo creo que ese es uno de los temas, ¿no? El poder darse cuenta de que pese a todos estos criterios que de algún modo son importantes, poder flexibilizar cuando obviamente hay condiciones que puedan permitir el ascenso de eso. De hecho, las normativas permiten que en algunas salidas de nivel 2P, por ejemplo, haya gente que no tenga el nivel correspondiente y sí puede tener el nivel anterior para poder llegar a ser. No sé si me explico. A eso me refiero. Y además, conocer las condiciones personales por las cuales algunas integrantes que han hecho tal vez una trayectoria en otros deportes pueden efectivamente resolver. Siempre y cuando, y este es el tema, no haya cuestiones técnicas que sean necesarias tener claras para poder no ofrecer dificultades. Pero si es por capacidad física, se pueden. Adelante. Gustavo, discúlpame. Maneja vos. Jorge Sanovelo quiere agregar algo, puso ahí en el chat, y después sigo yo con una pregunta.
Sí, yo quería decir que, bueno, si bien nos incorporamos en el 2004, éramos tan pocos en ese momento que íbamos todos los que podíamos hacer la salida, íbamos a cualquier lado. Y pasó en el 2005 y en el 2006, en distintas campañas, que tuvimos algunos accidentes o incidentes, caídas, fracturas, golpes, que nos hizo reflexionar acerca de la necesidad de orientarnos en cómo organizar la cosa para que las campañas sean más seguras. Eso fue lo que se planteó en aquel momento y Lorenzo y otras más tomaron la posta para redactar de alguna manera y poner en papel lo que necesitábamos hacer como grupo para que las salidas sean más seguras. Eso nos permitió, de alguna manera, incorporar mucha más gente a partir del 2005, 2007, 2008, porque de alguna forma estábamos asegurando que las campañas no iban a tener estos incidentes que la verdad que fueron desagradables en el momento que ocurrieron y nos hizo reflexionar acerca de la necesidad de organizarnos de otra forma. Eso es lo que quería agregar. Gracias, Jorge. Bueno, Gusti, sí, yo estoy anotada, no sé si alguien más quiere... Bueno, yo comento dos cositas que quería, no sé si son preguntas, pero sí que me surgieron como reflexión a partir de lo que fui escuchando. Se viene insistiendo hace varias reuniones atrás, charlas en torno a esto de incorporar jóvenes, que a mí, confieso, es como que me ha servido porque, como diciendo, bueno, ¿y nosotros los que estamos qué? ¿Nos servimos? ¿No? ¿Para qué estamos? Pero bueno, más allá de eso. No, pero sinceramente, y ahora bien, escuchando todo el tema de las reglas, me parece que va a ser muy difícil incorporar jóvenes, porque los jóvenes quieren cumplir su deseo, que su deseo es entrar y al mes, entrar y a la semana ir al Lanín. Y nuestra normativa, eso no lo habilita. Entonces, va a ser o hacemos una reglamentación exclusiva para los jóvenes, o no vamos a tener jóvenes, porque todo el camino que uno pretende hacer procurar que se recorra, no es un camino que los jóvenes estén dispuestos a hacer. Entonces, ahí hay que ver qué pasa con las reglas y los jóvenes, ¿no? No estoy diciendo que los jóvenes buscan transgredir las reglas, solamente estoy diciendo que los jóvenes tienen otras intenciones y otras perspectivas que no encajan con las que hoy tenemos con el GAEM, en el GAEM. Y por otro lado, ahora sí viene la otra pregunta, es, en general las reglas, en general, lo decía Lorenzo hace un momento, ordenan, organizan, regulan, pero también las reglas muchas veces cortan las alas, muchas veces inhabilitan. Entonces, ¿cómo hacer, y ustedes qué opinan, si estas reglas, porque yo lo que veo es que cada vez vamos reglando, y en esto me sumo, vamos reglando y normatizando todo. Las salidas, las campañas, que tiene que quedar el informe de los autos, que tiene que hacerse el informe posterior, todo es regla, todo es regla. Y digo, esto hasta quita espontaneidad a las campañas. Si alguien quiere está bueno el fin de semana y quiere salir el fin de semana, pero si no se publicó antes, si no se armó la base de datos, no se puede salir. Entonces, ¿cómo hacer, cómo compatibilizar para que estas reglas, que de alguna manera ordenan, regulan, organizan, son palabras que anoté, que había tirado Lorenzo, ¿cómo hacer que estas reglas no le quiten espontaneidad, no corten las alas al club o a los socios del club, ¿no? ¿Cómo lograr compatibilizar, que para mí es una tensión? ¿Puedo responder cortita? Bueno, respondo cortita. Hay dos temas que vos... una con respecto a los jóvenes, etcétera. Yo diría que cada grupo... He visto 20 perfiles de grupos de montaña de Argentina para ver en qué anda.
chumeo, a veces estoy al pedo, entonces, perdón, esto no se debe decir en los medios. Perdón, estoy de gusto y entonces, bueno, creo que cada grupo tiene un perfil. Yo diría tiempo al tiempo. Por un lado, tenemos que mantener o reforzar algunas de las cosas que se están haciendo. Por ejemplo, vos decías, se inician cursos de capacitación para referentes. La pucha, eso nos va a dar más elementos para poder llegar a afrontar otras nuevas situaciones. O, por ejemplo, se ha iniciado y está, no es ya incipiente, sino que está en progresión el curso, digamos, el grupo de escalada, pero también requiere su tiempo, ¿no es cierto? Es decir, otro tema que creo que no estaría mal descuidarlo es el tema de la difusión. Yo sé que en la página del GAEM hay cuadernillos, los 3 cuadernillos de difusión frente a este tipo de cosas, pero tiene que haber un poco de práctica de seguimiento. Así que para cosas para ocuparse habría y a montones. Con respecto a la segunda pregunta, respecto a las normas, por un lado organizan, pero por otro lado coartan o inhabilitan, yo diría que habría que distinguir. Evidentemente, yo comparé las normativas que habíamos hecho con respecto, por ejemplo, a los procedimientos, ¿no es cierto?, de organización de campañas y las propuestas que hicieron, estamos hablando de las últimas, 2015-2016, yo diría que hay que flexibilizar o hay que diferenciar entre aquellos aspectos que son esenciales en toda normativa y otros que sí se pueden regular, ¿no?, que se pueden flexibilizar. Allí han avanzado mucho y obviamente ayuda y mucho para que los referentes que tienen a cargo la organización de la campaña tengan elementos para ya, o criterios establecidos para resolver situaciones posibles que se presentan, a veces conflictivas. Así que yo diría, ver qué parte de las normas son fundamentales para poder mantenerlas, porque creemos que son válidas, y otras que sí se pueden flexibilizar, ¿no? Adelante. Sí, acá no hay nadie anotado, ¿eh? ¿Yo puedo decir algo? No, Sí. no me anoté, pero puedo decir algo que me acaba de ocurrir. Una de las cosas que puede suceder con el tema de los jóvenes es que a lo mejor podrían hacer, por ejemplo, como unas 2 campañas como para saber si esta persona joven se integra al grupo, que es parte de lo que habló Martín, que es fundamental, es saber cómo esta persona va a reaccionar en el grupo. Siendo joven y habiendo hecho 2 campañas, digamos, en que se relaciona bien, en que reacciona como corresponde, todo, a lo mejor lo del nivel se podría ver de otra manera por el hecho de que es joven. ¿Sí? Está bien. Sí, por eso probablemente a lo mejor alguna reglamentación que tenga que ver con los jóvenes, ¿no? Chicos, queda 10 minutitos. El tema, Diana, que no solo tenés que ser joven, sino que también tenés que tener experiencia. Y Sí, eso a veces No. no está concatenado, ¿entendés? Claro, no estaba proponiendo que... Yo me acuerdo que cuando entré al GAEN tenía un estado físico excelente y también era de los que decía voy, ¿entendés? Pero no sabía nada de montaña, ¿entendés? Y bueno, fui aprendiendo, me fueron enseñando, qué sé yo, caso de la primera salida que hago con raqueta la hago con Martín en Cabiagua, ¿entendés? O sea, está bien que ya no me cocinaba en el primer hervor, pero qué sé yo, ese es el problema muchas veces. Y después está el tema, creo, que no tenemos gente para que siga a los jóvenes. Bueno. Creo. La Vasca quería hablar, sí, Graciela. ¿Se La puede? Vasca, Graciela. Sí. ¿Se puede ahora? Sí, Vasca y después Graciela. Sí, un poco es lo que estaban diciendo de las reglas y las normas en cuanto a la nivelación y los criterios de evaluación. El tema es, se puede ser flexible, pero no puede, por ahí lo que me parece, que no puede haber ausencia de uno de los criterios. Por ejemplo, un socio hace mucha capacitación, cursos de primeros auxilios, armado en mochila de carpa, el uso de la piqueta y demás. Pero eso tiene mucho, pero no hizo ninguna salida a la montaña, o sea, con altura, con alguna dificultad,
en el verano o en el invierno. Y el acondicionamiento físico es el básico. No puede, porque tenga capacitación muy elevada, digamos, el nivel muy elevado, no le alcanza para ir al LANIN, por ejemplo. Teórico todo no sirve. ¿Cómo? Con solo teoría no vas a ningún lado. Pero a veces al revés, ¿eh? Es el tema. Entonces, quiere decir que la valoración del A, B y C, que es el acondicionamiento físico, la experiencia y la capacitación, todas tienen que tener un nivel básico como para que pueda subir a una montaña, porque no nos olvidemos que todos apuntan a que todos lo hacemos porque nos gusta. Entonces todos tenemos que confiar en nuestras capacidades, no recargar en el referente o en alguien, sino yo me tengo que hacer cargo de mí, cómo voy, con qué voy. Entonces, de ese modo, ser solidarios con todos cuando sea necesario, digamos, como parte del grupo, pero no ir desbalanceado porque tenga capacitación y no tenga experiencia y se dé la posibilidad de que vaya a algún lado. Eso es lo que me parece que tienen que tener un nivel básico cada uno. Depende de la actitud, que tenga por qué va a la montaña. Chicos, queda muy poquito. Vemos si Graciela puede aportar algo, así cerramos para no tener que abrir otra vez. Nos quedan 5 minutos. Bueno, sí. Yo termino y le dejo a Graciela. Lo que había dicho era, para mí, los que ingresan al GAEM, sobre todo que están en el nivel 1, 2 y 3, como para darnos una idea, tienen que hacer una participación más activa en todo. El nivel 4 y 5 es el que puede estar un poco más liberado, no tiene que tener una presencia física tan exigente. Eso no. Normita, haceme hosteador. Sí, no, estoy en eso. Estoy en eso. Dale. Graciela, vos tenías una pregunta. Sí, lo que quiero es dar una opinión. Creo que en relación a los jóvenes, los plazos pueden ser más cortos que lo que normalmente se da dentro del GAEM. Y que está todo relacionado con la falta de referentes también y la cantidad de campañas que se pueden sacar. Me parece que es como un círculo vicioso de alguna manera. Yo dentro del GAEM he demorado como 9 años en llegar hasta donde estoy, y no por falta de ganas o de actitud, sino porque o no salían las campañas o por distintos problemas. Entonces me parece que con un buen entrenamiento y saliendo a la cancha, saliendo a la montaña, se puede llegar mucho antes a hacer lo que los jóvenes quieren. O sea, que no tienen que pasar 3, 4 años para hacer una cumbre o para que nos conozcamos. Creo que eso se puede incentivar más. Pero para que eso se dé, se necesitan referentes. Y estos referentes tienen que estar capacitados, como dice Norma, o aprovechar a la gente que hay dentro del GAEM. Pero me parece que hay que abrir alas, como dijo Norma también, dar un poco más de libertad en algunas normativas. Estoy hablando de los niveles que superen el 3, por ejemplo, para arriba, que uno pudiera salir sin toda esa estructura de anunciar una campaña y que se anoten 20 o 25, que ya es una responsabilidad brutal para que es referente o el que se inicia siendo referente. Como que uno tendría que poder decir, me voy este fin de semana con 3, y lo dije en otra charla, me pruebo a mí misma, salgo, me consolido como referente en el campo, y que el GAEM me diga, bueno, mira, vos salís, sos GAEM, porque hay que tener pertenencia, y yo la tengo, y salí 3 veces de exploratoria sola, pero después hacer una pública, devolver al GAEM una abierta para 20 personas en el nivel que sea. Pero como que tiene que haber una cosa que te suelte más al campo, que te pruebes más, que seas más autosuficiente, que te sientas más referente y que después vos vuelvas y puedas darle eso a los niveles menores, a los jóvenes o a los que están ingresando. Y que esos jóvenes rápidamente crezcan en el tiempo y accedan a las montañas.
Si no, me parece que faltan personas, que sigue capacitando, bueno, va a seguir faltando personas que salgan como referentes. Faltan 2 minutitos. Víctor creo que había levantado la mano y Jorge, que no nos conoce. Víctor, bueno. ¿Vos querías hablar o era para saludar nomás? No tenés micrófono. Saluda. Jorgito, entonces. Hola chicos, yo para saludarlos, porque lo que yo quería decir ya lo dijeron, y está referido a los jóvenes, y los pocos que tenemos, no descuidarnos, no perderlos. Es eso nada más, cómo los contenemos, cómo los aprovechamos, y cómo podemos sumar más. Finalmente cuidarlos para que no se nos vayan, porque veo que son pocos. Es eso nada más, ya agregaron bastante respecto a lo que yo quería decir. Y saludarlos, porque siempre entro, pero no había podido saludar. Un beso grandote a todos. Gracias, Jorge. Que pase el lindo día mañana, Jorge. Chicos, dos cositas. El sábado que viene seguimos con las charlas, pero va a estar el grupo de espeleología, Graciela, Luis, que los estoy viendo, va a estar a cargo de ellos la charla. Vamos a pasar al tema espeleología. Y por otro lado, invitarlos ahora que se ha habilitado y se puede salir a caminar, bueno, invitarlos a que, ya varios han dicho, pero que vayan a entrenar de manera tal que cuando podamos hacer alguna campaña, estemos no 100%, pero por lo menos 99%. Entrenamientos de forma individual y cuidando las medidas claro, respetando los protocolos, chicos. Veo muchos en la barda sin barbijo, o sacándose el barbijo, o cuando pasa gente cerca no ponerse el barbijo de vuelta. Tengan bastante en cuenta eso. Comparto, para último, no sé si quedaba algo, pero podés seguir hablando de Norma. Comparto una foto que me acaba de mandar Martín, que está muy linda. A ver, dale que se corta ya, ¿eh? Sí, Queda un minuto, Gusti. Ahí, se ve chiquita. Ahí está. ¿La ven ahí? Sí, muy bien. Esa es Muriel, que nos decía Martín. Bueno, gracias. Mi hija también hizo, con 4 años y 5 años, hizo montaña. Bueno. Sí. ¡Ay, la cara! Bueno, chicos, nos vemos el sábado. Muchísimas gracias. Hasta el sábado. Gracias. A todos. Gracias, Lorenzo. Gracias, Martín. Gracias, Vasca.